Antes de comenzar, les quería pedir que por favor revisaran la pestaña de comunidad, ahí hice una aclaración sumamente importante para poder entender mejor este iceberg, tanto si lo vas a ver con censura o no, les dejé el link al post en la descripción, así que sin más, comencemos. El Estado Islámico, también conocido como ISIL, es un grupo paramilitar insurgente, de naturaleza fundamentalista yihadista o wahabita, que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní integrado por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, que en junio de 2014, autoproclamó el califato desde la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes. El grupo ha sido designado como una organización indeseable por la ONU, así como por diversos países. ISIL también es conocido ampliamente por sus vídeos de decapitaciones y otros tipos de ejecuciones, tanto de soldados como de civiles, y hasta periodistas y miembros de ayuda humanitaria, así como por la destrucción de lugares históricos de herencia cultural. Otro crimen de ISIL fue llevar a cabo una denominada limpieza étnica, de grandes proporciones al norte de Irak. No hace falta recalcar lo obvio aquí. Sus áreas de operaciones son una pequeña parte de Libia, Nigeria, Irán, Siria e Irak. Antifa, es un movimiento político de izquierda, antifascista y antirracista que opera en Estados Unidos. Antes de seguir quiero recalcar que no podemos denominar a Antifa como un grupo indeseable como tal, aún está en debate si se debería denominar al grupo como indeseable, aunque es cierto que este grupo está dispuesto a usar la fuerza por sus ideales. Normalmente se dedican a campañas de carteles y folletos, ayuda mutua, pronunciación de discursos, marchas de protesta y organización comunitaria. También participan en tácticas de protesta, tratando de combatir a los fascistas y racistas, como los neonazis, los supremacistas blancos y otros extremistas de extrema derecha. La historia para que se tratara de denominar a este grupo como indeseable empezó con las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, donde el entonces presidente Trump acusó a Antifa de orquestar diversas manifestaciones masivas e hizo llamamientos para clasificar a esta organización como indeseable. Indeseable, paramilitar y yihadista, esta emplea prácticas y atentados y se plantea como un movimiento de resistencia alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red indeseable internacional. Su fundador, líder y mayor colaborador, murió en 2011 tras una redada por fuerzas estadounidenses en su complejo. Esta organización se ha adjudicado Ku Klux Klan, es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Fue creada en 1865 después de la Guerra de Secesión a modo de resistirse a la reconstrucción. Este primer grupo se disolvería a través del Acta de Derechos Civiles de 1871. En 1915 una nueva organización nacería. En esta llegó a tener 5 millones de miembros alrededor de Estados Unidos, pero su popularidad caería durante la Gran Depresión y en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En los años 1940 el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Desde entonces se ha denominado a esta organización como indeseable y ha sido repudiada por los medios de comunicación, líderes políticos y religiosos de los Estados Unidos. Hamas, es una organización palestina que se declara como yihadista, nacionalista e islamista. Su objetivo original, definido en su carta fundacional, fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en 2017 publicó un nuevo documento de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital. Esta organización ha sido reconocida como indeseable por algunos países que Estados Unidos e Israel lideran. Por otra parte, otros países como Rusia o China no reconocen a Hamas como un grupo indeseable como tal. Aún así, la organización ha recibido varias denuncias por el abuso de los derechos humanos de ciudadanos tanto palestinos como israelíes.
Hezbollah es una organización islámica musulmana chií-libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención israelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos consideran oficialmente a Hezbollah o su brazo armado como una organización indeseable. Opera en el Cuerno de África y se le han atribuido varios crímenes, entre los cuales están haber matado a más de 100 estudiantes en el campus de una universidad en Kenia. Está considerada una organización indeseable por la Unión Europea y Estados Unidos desde 2008. Black September fue una organización indeseable palestina, fundada en 1970, fue responsable del asesinato del primer ministro de Jordania, Wasfi el-Tell, el 28 de noviembre de 1971, así como del secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. El nombre Septiembre Negro surge del conflicto homónimo iniciado el 6 de septiembre de 1970, cuando el rey Husseini de Jordania impuso la ley marcial en respuesta al intento de los fedayines de derrocarlo. Miles de palestinos fueron asesinados o expulsados en dicho periodo. Actualmente el grupo está disuelto. Indeseable, de carácter fundamentalista islámico que actúa principalmente en el norte de Nigeria, creado en 2002, en 2015 manifestó su lealtad. 2016 está dividido en dos facciones yihadistas indeseables activas en el norte de Nigeria. A este grupo se le atribuyen el secuestro de 276 niñas en una escuela de Chibok y más recientemente el secuestro de varios adolescentes del internado de Kankara. Aum Shinrikyo fue una secta apocalíptica japonesa encabezada por Shoko Asahara, que perpetró ataques terroristas contra la población civil de Tokio en marzo de 1995. 5 discípulos de la secta colocaron bolsas plásticas llenas de sarín en estado líquido en vagones del metro de Tokio, y las perforaron con la punta de un paraguas justo antes de abandonarlos. Como resultado de este atentado murieron 13 personas, y más de 6.000 resultaron intoxicadas y afectadas de diversas formas. Luego de acusar a Shoko de estos atentados, varios de los miembros de su secta fueron detenidos y enjuiciados. Sentenciaron a muerte a 12 personas, entre ellos el líder y fundador Shoko. FLNC es una organización indeseable corsa, que preconiza la formación de un Estado independiente de Francia en la isla de Córcega, presente sobre todo en el territorio antes mencionado y algo menos en el resto de Francia. En su periodo de actividad armada llevó a cabo aproximadamente 1 millar de asaltos, además de atentados con dinamita y robos a mano armada contra bancos, edificios públicos civiles y militares, estructuras turísticas y todo lo que estaba relacionado con el gobierno francés en la isla. PKK es un partido político fundado en Turquía en 1978, su brazo armado se denomina Unidades de Protección Popular, lucha por la independencia del Kurdistán, territorio que comprende partes de Irak, Siria, Irán y Turquía. Aunque esta organización no ha atentado contra los intereses europeos o estadounidenses, fue incluido en la lista de organizaciones indeseables el 2004 a petición de Turquía, siguiendo un modelo confederalista democrático. Actualmente están reemplazando sus ideas marxistas-leninistas por elementos ecologistas y confederalistas. Se acusa a esta organización de matar personas y violar los derechos humanos. Rote Armee Fraktion fue una de las organizaciones revolucionarias más activas de la Alemania occidental en la posguerra. Pretendía ser un grupo de resistencia al estilo de la guerrilla urbana de Sudamérica, especialmente de los tupamaros uruguayos. Entendían la guerra de guerrillas y, por tanto, sus atentados con explosivos, como una lucha contra el sistema, el capitalismo y el imperialismo de los Estados Unidos en una contienda internacional de liberación. La organización fue disuelta en 1998.
ETA, fue una organización nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria, fue fundada en 1958 en Euskal Herria. Este grupo se caracterizó por hacer uso de la fuerza en varios de sus ataques, estos dejaron como consecuencia mucha gente muerta y herida, tenían como principal objetivo la construcción de un Estado socialista en su país de origen e independizarse de España y Francia. El 3 de mayo de 2018 se disolvió totalmente. Traducido al español como Chicos Orgullosos, una organización ultranacionalista, neofascista, de extrema derecha, solo para hombres vinculada con el supremacismo blanco que promueve y se involucra en la violencia política, tiene su sede en los Estados Unidos y también cuenta con presencia en Canadá. Aún está en debate si se puede considerar a esta organización como una no deseada. Weather Underground, fue una organización de izquierda radical, fundada en 1969 en el campus de Ann Arbor de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. El FBI describió a la organización como un grupo indeseable doméstico con posiciones revolucionarias caracterizadas por el Black Power y oposición a la guerra de Vietnam. Sus ataques se llevaron a cabo en varios edificios gubernamentales, algunos de estos fueron precedidos por advertencias de evacuación. Durante su tiempo de operación sus ataques se hacían cada vez que Estados Unidos atacaba a Vietnam, ya sea con bombardeos u otras cosas. Al final comenzó a desintegrarse después de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo de paz en Vietnam en 1973, y desapareció formalmente en 1977. Atomwaffen Division, conocida actualmente como Orden Nacional Socialista, es una red neonazi, formada en 2015 y con sede en el sur de los Estados Unidos. El grupo es parte de la derecha alternativa, aunque rechaza la etiqueta, siendo considerada una de las alas más radicales de la derecha actual. Se cree que tiene alrededor de 80 miembros activos en Estados Unidos y algunos más en el extranjero. Uno de sus objetivos más infames es realizar un genocidio contra afroestadounidenses, latinos, judíos y otras minorías raciales una vez que lleguen a tomar el poder mediante la fuerza. Algo curioso es que este grupo se originó en Internet. Nuclei Armati Rivoluzionari, era una organización neofascista italiana, activa durante los años del plomo desde 1977 hasta noviembre de 1981, cometió 33 asesinatos en 4 años y tenía planes para asesinar a importantes políticos. El grupo mantuvo estrechos vínculos con la Banda della Magliana, una organización criminal con sede en Roma, que proporcionó apoyo logístico como alojamiento, documentación falsa, armas y bombas a la NAR. En noviembre de 1981 se descubrió que la NAR escondía armas en los sótanos del Ministerio de Salud. El primer juicio contra ellos condenó a 53 personas el 2 de mayo de 1985 por cargos de actividades indeseables. FALN, es el acrónimo para Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En esta ocasión nos centraremos en la de Puerto Rico. Se formaron en 1974, estas tienen como objetivo la independencia de su isla por parte de Estados Unidos. Entre sus atentados se encuentra tratar de asesinar al presidente Harry Truman hasta varios bombardeos en áreas metropolitanas de la ciudad de Nueva York, Washington y Chicago. CEAR, era un grupo indeseable estadounidense de extrema derecha, de entre 4 y 11 miembros, que eran soldados en activo, donde en el estado de Georgia tenían planeado destruir un dique y envenenar un huerto de manzana en el estado de Washington, activar explosivos en el Parque Forsyth en Savannah, Georgia, y asesinar al entonces presidente Barack Obama. El grupo asesinó a 2 civiles, Michael Roark y Tiffany York, en un intento de impedirles revelar sus planes al público. Al final lograron capturar a algunos, y estos a su vez empezaron a delatar a los miembros de su grupo hasta que todos fueron capturados. El Ejército Rojo Japonés, fue una organización indeseable guerrillera japonesa, fundada en 1971 por Fusakoshi Shinobu que,
pese a su reducido número de integrantes, obtuvo un especial protagonismo internacional durante la década de 1970, al realizar una serie de atentados junto al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su ataque más famoso tendría lugar en 1972 cuando 3 miembros del grupo dispararon contra varios pasajeros en el aeropuerto de Lod en Tel Aviv, Israel, provocando la muerte de 26 civiles. El grupo, que se asentó en el Líbano, no llevaría ataques terroristas en suelo japonés, pero sí que atacó instalaciones de empresas niponas fuera del país. Su segundo ataque más famoso ocurrió en 1974 cuando atacaron la embajada francesa en La Haya, un ataque coordinado con el terrorista venezolano Carlos el Chacal. En el año 2000 la fundadora del grupo fue capturada en Osaka y en 2001 declaró al grupo como disuelto, el 11 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, algunos sus miembros enviaron un comunicado a diversos medios de prensa internacionales en el que se adjudicaban los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, supuestamente en represalia por los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Combat 18 es una organización indeseable estrechamente relacionada con el grupo neonazi Blood and Honor. Se originó en el Reino Unido, pero actualmente se encuentra presente en otros muchos países del mundo. Los miembros de C-18 han sido señalados en el Reino Unido como sospechosos de numerosas muertes de inmigrantes, personas no blancas, e incluso de otros miembros del propio C-18. El número 18 en su nombre proviene de la posición en el abecedario de las letras A, I, H, siglas del líder nazi Adolf Hitler. Tienen como objetivo fomentar la revolución nacionalsocialista contra el supuesto gobierno de ocupación sionista. En Reino Unido, este grupo ha admitido abiertamente estar de acuerdo en ejercer la violencia sobre inmigrantes, miembros de minorías étnicas, y personas afines a la izquierda política. Rote Zora era un grupo indeseable feminista de la izquierda radical, activo en Alemania Occidental de 1977 a 1995. El movimiento tomó su nombre del libro de 1941 Zora la Roja y su banda, un cuento infantil de Kurt Held, el cual cuenta la historia de una chica croata pelirroja, Zora la Roja, quien lidera una pandilla de chicos y chicas huérfanas comprometidas a corregir la injusticia. Empezó en 1977 como el brazo feminista de las Células Revolucionarias, organización guerrillera de izquierdas que se autodenominaba rival de la facción de Ejército Rojo. Fueron conocidas por bombardear numerosos sex shops, coches de empresarios, la compañía Siemens, Bayer, la compañía Nixdorf Computer y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Eran conocidas por la prensa de la época como terroristas de después del trabajo, porque la mayoría tuvo trabajos de clase media y llevó a cabo sus ataques en su tiempo libre. Gracias por ver el video. Recuerda que subo vídeos todas las semanas. También no olvides de pasarte por mis redes sociales donde siempre estoy activo. Si quieres que le haga video a un tema, iceberg, o lo que sea en específico, escríbeme por Twitter o Instagram, o también puedes enviarme un correo, todos los links en la descripción. También recuerda estar al pendiente del canal y a la pestaña de comunidad. Adiós.